El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer los textos bíblicos nos hablaban muy especialmente de escuchar la palabra de Dios, de escuchar los preceptos de Dios y ponerlos en práctica. Lectura del día de ayer. Y el Evangelio nos decía que el que le quitara una coma al texto bíblico o una tilde y así lo enseñe, no sería digno del reino de los cielos. Y terminaba el texto bíblico diciendo que todo aquel que enseñe la palabra de Dios, los preceptos de Dios, tal y como están, será grande en el cielo. Hoy los textos bíblicos nos dicen, hijos, que ante ese llamado nosotros no hemos hecho caso. Ante el llamado insistente de Dios, desde la semana pasada nos está hablando de los 10 mandamientos. Levanten la mano los que durante estos días han ido a mirar cuáles son los 10 mandamientos. Entonces, hijos, solamente lo hago como por pedagogía, pues, para tomar un termómetro, porque desde la semana pasada nos viene insistiendo la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos de Dios. Hagan caso, escúchenlos, pónganlos en funcionamiento, llévenlos en el corazón, acójanlos, apréndanselos, pónganlos en práctica. Eso es lo que nos está diciendo desde la semana pasada el texto bíblico. Ayer nos hacía ese énfasis tan supremamente especial. Y hoy, ¿qué nos dicen los textos bíblicos? Hijos, que no los escuchamos, que no hicimos la tarea como la teníamos que hacer. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios. Hoy, Dios mismo, por medio del profeta Jeremías,
nos recuerda, vea, me cansé de insistirles y no hicieron las cosas como las debían de hacer. Por eso, hijos, es que muchas veces al sacerdote se le tilda de cansón, de regañón, de predicar siempre insistiendo en lo mismo. Entonces muchos dicen, ay, qué pereza, para ir a oír lo mismo, que cumplan los mandamientos, que los lleven en el corazón. Ah, hijos, esa es la misma situación que le tocó vivir a los profetas. Es la misma situación de la que hoy el texto bíblico se queja del pueblo. Es la misma situación de una condición humana que está muy arraigada en nosotros. Pero hijos, que hace 2800 años era la misma situación, pero no se contaba con toda la posibilidad de reflexión que tenemos ahora. Obviamente, con toda seguridad, que para ese momento Dios suscitaría dentro de los fieles del pueblo quien les alentara en la fe, les ayudara y les acompañara. Pero obviamente no se tenían los medios de comunicación que se tienen hoy, la cantidad de libros, las diferentes traducciones que hay. Y por eso, con toda seguridad, era mucho más rudimentaria la transmisión de la fe. Pero nosotros hoy tenemos todas las herramientas, hijos. Podemos consultar un texto bíblico en el idioma que nosotros deseemos, lo podemos comparar, podemos colocar allá comentarios al texto bíblico de tal evangelista, de tal profeta, hijos, y te van a salir 2.485.000 reproducciones, análisis, comentarios, y es una cosa de locos. O sea, nosotros tenemos muy especialmente hoy con qué formarnos y con qué fortalecernos. Sin embargo, hijos, el Señor Dios hoy nos hace ese jalón de orejas. Ustedes son el pueblo y la gente que no quiso escuchar la voz del Señor. Y ahí nosotros tenemos que hacer una evaluación, porque yo sé que ustedes ahí están diciendo, no, este padre sí nos da duro a nosotros, que somos los únicos que madrugamos por la mañana. No, yo sí escucho la voz del Señor, yo sí la cumplo y yo sí la pongo en práctica. Vea, hijos, con toda seguridad. ¿Quiénes saben los mandamientos? Y todo el mundo levanta las manos. Y yo desde aquí, usted no, usted tampoco, usted no, madre. Y voy y lo confirmo. Voy y lo confirmo. Cuénteme los mandamientos. Y comienzan ahí, padre de atrás para adelante, padre salteaditos, padre, no se lo sabe. No se lo sabe. Porque es que creemos que toda la vida, como nos han hablado de los 10 mandamientos, ya no lo sabemos. Y los vimos para la primera comunión, y los vimos para la confirmación. Y se los repite la iglesia cada que se lee el texto bíblico. Y lo pueden hacer el ensayo. Pueden hacer el ensayo, si en realidad no lo sabemos. No lo sabemos. Y de esa misma forma, la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios, que se basa en los preceptos de Dios, en los mandamientos, en sus diferentes invitaciones, en las bienaventuranzas, en los comportamientos y manifestaciones del Señor, en la bondad y la misericordia que tiene con la viuda, que tiene con la adúltera, que tiene con los escribas, fariseos, saduceos. O sea, hijos, son los comportamientos, es el mensaje que la palabra de Dios nos trae.
el mensaje que si nosotros nos apropiamos de él, nuestras vidas tendrán que cambiar. Pero si no lo hacemos, pues nunca podemos esperar un cambio. Pero tampoco debemos, por darle gusto al que está al lado, cuando uno pregunta quiénes se saben los mandamientos, y uno coge y mira, ay no, qué vergüenza yo decir que no, y levanto la mano, sabiendo que no es así. Es que ese no es el caso. El deseo mío como sacerdote y pastor de esta comunidad parroquial es sensibilizarlos a ustedes frente a unos comportamientos que muchas veces creemos que los hacemos y hasta nos convencemos de que no sabemos los mandamientos. Pero si voy en estos momenticos y les pregunto, no lo sabemos. Hijos, mi deseo es que ustedes se vayan y ahorita en sus hogares ustedes digan, ay no, gracias a Dios ese padre no fue y me preguntó y me hizo quedar en ridículo. Voy a aprenderme los mandamientos para que mañana si baja de allá del presbiterio y me los pregunta, yo los sepa decir. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que nadie quede en ridículo. Cuando lo hago por pedagogía, no por poner en ridículo a nadie. Pero mi deseo, mi cuestionamiento es ese. En realidad te lo sabes, es que no es para que le demuestres al padre o le demuestres a la persona que está al lado tuyo o cuando vienes con tu esposo para quedar bien con él o cuando vienes con tu esposa para quedar bien con ella o con tus hijos para que te vean, pues mi mamá cómo sabe, mi papá cómo es de piadoso. Ay, eso se sabe los mandamientos. No, no es por eso. Es para que los lleves en tu mente, los lleves en tu corazón, los pongas en práctica y puedas hacer un examen de conciencia en cualquier momento, sin necesidad de coger un libro, sin necesidad de coger una estampita, sin necesidad de coger absolutamente nada. Ahí mientras esperas el bus, mientras esperas el mío, puedes ir haciendo un examen de conciencia, repasando los mandamientos, repasando las bienaventuranzas, las obras de misericordia. Eso es lo que yo quiero, hijos. Que nosotros tengamos las herramientas siempre. Es que no sabemos en qué momento, hijos, vamos a necesitar de todo esto que yo les he insistido. Hijos, Dios no lo quiera, mañana o pasado mañana, el padre está en la UCI y está uno allá entubado con todo eso. ¿Qué libros? ¿Qué estampitas voy a pedir? Y ya medio de pronto se mueve uno, medio tiene uno uso de conciencia. Entonces, hijos, me traen la Biblia. No, padre, aquí no puede tener absolutamente nada. Ya. Me traen la camándula. No, padre, no puede tener aquí absolutamente nada. Entonces, ahí yo en medio de la enfermedad digo, no, yo pedí la Biblia y no me la trajeron, entonces a nadie me puede juzgar por eso. Yo pedí la camándula para rezar el Santo Rosario y nadie me la pudo traer porque aquí es prohibido tener eso. Entonces no puedo rezar el Santo Rosario. ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no? Y es que en estos dedos yo no puedo contar las Ave María. Yo lo que necesito es saber rezar el Santo Rosario. Y lo puedo rezar donde quiera que esté. Y si me sé los mandamientos del Señor, los mandamientos de la ley de Dios, esté ahí acostado, los voy repasando. Señor, en medio de esta enfermedad, quiero hacer mi examen de conciencia. Y tengo que llamar a alguien. Y alguien me tiene que llevar la palabra de Dios. Mamá, búscame ahí Éxodo 2:45. Mamá, búscame el libro del Deuteronomio, capítulo 6, los versículos de ahí en adelante y me los lees que ahí está la ley.
No, hijos, ya nosotros tenemos que tener claro ese momento, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y entonces ahí, cuando uno está así, es que uno comienza a decir, llámame un sacerdote. ¿Para qué? Para que venga a confesarme. Y ya hiciste el examen de conciencia. No, que él lo haga por mí. No, hijos. No. Las cosas no son así. Se los digo ya, se los digo en este momento. Hijos, ¿para qué es el sacramento de la extrema unción? Que es el sacramento de la unción de los enfermos. Para cuando el enfermito, hijos, está en ese proceso de enfermedad, Dios, por esa santa unción, le regale la gracia de la salud y la fuerza para enfrentar ese momento de la enfermedad. Es la preparación para que Dios lleve a cabo en el enfermito su voluntad de restablecerle la salud o su voluntad de que se vaya a reunir con él. Pero hijos, ¿será que nos podemos preparar para ese sacramento? Con toda seguridad. El sábado pasado fui a ungir una personita que estaba allí en cuidados intensivos en el hospital. Ya no habla, ya no dice, ya no hay absolutamente nada. ¿Yo qué hago ahí? Invoco la misericordia de Dios para que acompañe a esa personita y le unjo. ¿No sería mejor, hijos, antes de ese momento, yo prepararme muy bien el examen de conciencia, venir a la confesión los viernes de 3 a 5 de la tarde, hacer el proceso como es debido, cosa que cuando me tengan que ungir sea una gracia más de Dios por medio de la iglesia, a través de un sacerdote que me regala el último sacramento, pero que ya pude confesarme y que ya pude estar hablando con Dios de mis faltas, de mis pecados, a cuando uno ya está así. Eso es hijos. Eso es lo que yo quiero, porque es el querer de la palabra de Dios hoy. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios. No. Qué bueno, hijos, que este enunciado se pueda cambiar. Que nosotros no estemos dentro de ese grupo. Que el Señor tenga que decir mañana o pasado mañana, ahí están los que no hicieron caso. No, yo no quiero estar ahí. Yo voy a seguir luchando, hijos. Me falta muchísimo, soy supremamente humano, infiel, indigno, pecador, todo lo que sea, pero voy a seguir luchando para no estar en ese grupo, para estar en el grupo que el Señor diga, vea, tanto que les insistí a ustedes y vea que sí hicieron caso. Eso, ahí en ese grupo quiero estar yo. No, es que, Padre Guillermo, es que usted estuvo a punto, pero vea, al último hizo caso. Ahí quiero estar yo, en ese grupo quiero estar yo. Ojalá fuera mucho mejor que el Señor pudiera decir, Padre Guillermo, cuánto me alegra que usted esté acá. Es que usted se esforzó. Eso es, eso es. Para que no nos toque esa situación tan dura y tan complicada. Y en el texto bíblico del Evangelio nos narra el Señor cómo sana un mudo, lo cura, expulsa al demonio que lo tenía mudo y el mudo vuelve a hablar. Y cuando habla, alaba y glorifica a Dios. Y los que estaban ahí, ¿qué decían? No, eso no puede ser cierto. Eso no puede ser cierto. Él debe tener un demonio y por medio de ese demonio es que expulsa a los otros demonios. Imagínense, hijos, semejante, hombre, mi abuelita decía semejante burrada, semejante tontería
la que esta gente se atreve a decir. Y por eso el Señor les dice, hombre, dejen de ser tontos. ¿Cómo por el poder de Satanás yo voy a expulsar a Satanás? Eso es imposible. Eso sería un reino dividido y todo reino dividido se va al traste, se va al piso. Hombre, aterricen. Esto tiene que suceder sola y exclusivamente por la fuerza y la gracia de Dios. Y por eso al finalizar les dice, si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, el dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios, la fuerza de Dios. Si yo lo expulso con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado. Si el Señor Jesucristo expulsó los demonios, es porque el reino de Dios ya estaba en medio de nosotros. Si el Señor Jesús todavía sigue expulsando demonios por medio de su acción misericordiosa, amorosa, bondadosa, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, del sacerdote elegido por el obispo para estos casos, es que el reino de los cielos está en medio de nosotros. O sea, hijos, y eso es verdad, eso se da. El reino de los cielos está en medio de nosotros. Nosotros ya estamos viviendo el cielo. No lo desaprovechemos. Cuidémoslo, aprovechémoslo, disfrutémoslo, compartámoslo, proclamémoslo, hijos. Eso es lo que tenemos que hacer para que le demos gloria a Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. Con esa última partecita, hijos, lo que el Señor nos quiere decir es que tenemos que estar muy atentos, muy bien preparados, muy fortalecidos. En este tiempo cuaresmal, fortalecernos tanto contra el pecado, las tentaciones y las incidencias del maligno que podamos soportar cualquier ataque del enemigo. Hijos, no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil, pero todos han dicho que sí es posible. Pues esto que no es fácil, hijos, pongámosle toda la intención buena, todo el deseo, toda la fuerza nuestra para que lo podamos sacar adelante y nos podamos fortalecer muy especialmente. Hoy, jueves sacerdotal y eucarístico, que vamos a tener al Señor todo el día, vivo y verdadero en el altar, vengamos a acompañarlo en un espaciecito del día, que sea un compromiso para que vengas y le cuentes todas esas situaciones que como seres humanos tenemos y que a veces sentimos que no somos capaces de dominar, para que Él, que todo lo puede, por el dedo de Dios, por la fuerza de Dios, nos dé la gracia para hacer hoy un buen examen de conciencia y mañana vivir el sacramento de la penitencia y continuar juiciositos, cuidando nuestro alrededor para que el enemigo no se nos vaya a meter a la casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.